En la tarde del 25 de marzo de 2022, la vida en el tranquilo suburbio de Mayfield transcurría con normalidad. Entre las filas de modestos complejos de apartamentos que bordeaban la calle Crebert, se encontraba la unidad de Mackenzie, discreta y ubicada dentro del apacible entorno del vecindario. A medida que avanzaba la noche, sonidos inquietantes comenzaron a romper la quietud. Más tarde, los vecinos relataron haber escuchado voces elevadas, una discusión que aumentaba en intensidad. Un residente preocupado, incapaz de ignorar la sensación de peligro, tomó la decisión crucial de contactar a los servicios de emergencia. Temía que no se tratara de una disputa doméstica común. Algo se sentía terriblemente mal. Cuando los agentes del distrito de policía de Newcastle City respondieron a la llamada, llegaron a una escena desgarradora. Rápidamente se les unieron los paramédicos, quienes entraron apresuradamente con equipo y urgencia, intentando estabilizar la situación y salvar una vida. Pero, a pesar de sus esfuerzos rápidos y decididos, el resultado fue devastador. Mackenzie había sufrido lesiones críticas, lesiones tan graves que nada podía hacerse para devolverle la vida. Trágicamente, fue declarada muerta en el lugar. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Nacida y criada en la ciudad costera de Newcastle, ubicada en el corazón de Nueva Gales del Sur, Australia, la historia de Mackenzie comenzó en una comunidad conocida por su encanto relajado, sus vecindarios muy unidos y su profundo sentido de pertenencia. Desde sus primeros años, estuvo rodeada por una familia amorosa y solidaria que le proporcionó una base sólida para sus valores y su resiliencia. Su madre, Tabitha Ackrit, trabajaba como higienista dental, dedicándose no solo a su carrera, sino también entregándose por completo a criar a su hija con cuidado, paciencia y fortaleza. El vínculo entre madre e hija que compartían Tabitha y Mackenzie era innegable, uno que más tarde brillaría en los conmovedores homenajes que Tabitha compartiría, revelando la profundidad de su dolor y el orgullo que sentía por la mujer en la que su hija se había convertido. La vida familiar de Mackenzie se extendía más allá de sus padres biológicos. Mantenía una relación significativa y afectuosa con su padrastro, quien desempeñó un papel vital en su crianza, tratándola como a su propia hija y apoyándola tanto en los momentos de alegría como en los tiempos difíciles. Su círculo íntimo de amigos la describía como el corazón palpitante del grupo, la que siempre podía aligerar un momento pesado con humor y la que ofrecía calidez, lealtad y empatía a quienes la rodeaban. Mackenzie era conocida por su risa contagiosa, su capacidad para encontrar belleza en los momentos cotidianos y su notable habilidad para conectar con los demás, utilizando a menudo plataformas de redes sociales como TikTok para compartir destellos de su vida. A través de videos cortos y sinceros, brindaba risas, inspiración y una sensación de autenticidad que resonaba con muchos, especialmente otras madres jóvenes que recorrían caminos similares. Su pequeño hijo, de solo 23 meses, era la luz de su vida y su mayor motivación. Cada decisión que tomaba giraba en torno a su bienestar, su felicidad y el futuro que esperaba construir para él. A pesar de los desafíos que se cruzaban en su camino, Mackenzie se mantenía firme en su compromiso de crear un ambiente seguro, amoroso y estable para su hijo. La vida no había estado exenta de pruebas. En sus primeros 20 años, se encontró enfrentando las responsabilidades, a menudo abrumadoras, de la maternidad en solitario. Viviendo en una modesta unidad en la calle Crebert, Mackenzie equilibraba las exigencias de la vida diaria con silenciosa determinación, sin perder nunca de vista sus sueños de un mañana mejor. Los que la conocían decían que hablaba a menudo sobre romper ciclos, de dificultad, de inestabilidad y de miedo, y construir una vida llena de esperanza y oportunidades para su hijo. Pero había una sombra que se cernía sobre la vida de Mackenzie, una de la que llevaba tiempo intentando escapar. Su relación con su expareja, Tyrone Thompson, comenzó a finales de 2019. Lo que empezó como un romance aparentemente normal, pronto evolucionó hacia un ciclo turbulento y emocionalmente agotador de altibajos. Para octubre de 2021, la situación había escalado a un punto de seria preocupación.
Thompson fue arrestado y posteriormente encarcelado por acciones que incluían causarle daño a Mackenzie, comportarse de manera amenazante y dañar sus pertenencias. Fue sentenciado a un breve periodo de prisión, con un tiempo mínimo de no libertad condicional de poco más de 4 meses, y fue liberado el 9 de marzo de 2022. Para protegerla de más contacto o angustia, se emitió una orden de violencia en su contra, que prohibía legalmente a Thompson acercarse o comunicarse con Mackenzie de cualquier forma. A pesar de esta protección legal, Mackenzie continuó viviendo en un estado de ansiedad persistente. Las personas más cercanas a ella revelaron que temía que la orden de protección no fuera suficiente para detenerlo una vez que estuviera nuevamente en libertad. Su preocupación no era infundada. En un mensaje profundamente inquietante a una amiga, confió: "Mi ex, Tyrone, acaba de salir de la cárcel por lo que me hizo y sigue comportándose raro y acosándome. No pudo durar 24 horas. Estas palabras, escritas con una mezcla de cansancio y miedo, atormentarían más tarde a quienes las leyeron. Después de su liberación, Thompson supuestamente comenzó a contactar a Mackenzie casi de inmediato, ignorando las restricciones impuestas. Se comunicó mediante llamadas telefónicas y a través de diversas plataformas de redes sociales, eludiendo la orden y aumentando su sensación de vulnerabilidad. Amigos dijeron que ella se sentía dividida entre los lazos emocionales residuales hacia alguien a quien alguna vez había querido y la creciente inquietud por su continua presencia en su vida. Había una tensión no expresada, una que sugería que mantenía la esperanza de tranquilidad, incluso mientras las señales de advertencia se acumulaban. Un detalle trágico y conmovedor surgió más tarde de los días previos al incidente. Para la Navidad de 2021, Mackenzie había pedido a su familia un juego de cuchillos de cocina. Un regalo completamente ordinario y práctico. Un símbolo de sus esfuerzos por construir un hogar funcional y bien equipado para ella y su hijo. Era una petición inocente que, en retrospectiva, tomaría un significado insoportablemente sombrío. En la noche del 25 de marzo de 2022, la vida en el pacífico suburbio de Mayfield se desarrollaba como cualquier otra. El vecindario, lleno de edificios de apartamentos discretos y rostros familiares, era el tipo de lugar donde los residentes intercambiaban saludos corteses, donde los porches delanteros tenían macetas con plantas y donde los padres paseaban con cochecitos en la luz temprana del atardecer. El apartamento de Mackenzie formaba parte de este mundo, una pequeña y humilde unidad dentro de un complejo tranquilo en la calle Crevert. Esa noche, Mackenzie no estaba sola. Un amigo, cuya identidad permaneció confidencial en los informes iniciales, la estaba visitando. Y, en algún momento, Tyrone Thompson apareció en el apartamento. Cómo exactamente logró entrar sigue siendo incierto. Lo que sí se sabe es que se le había instruido explícitamente, tanto legal como personalmente, a no estar allí. Los informes confirmarían más tarde que se le había pedido repetidamente que se marchara esa noche. Su negativa a hacerlo marcó un punto de inflexión, uno que pronto resultaría en consecuencias irreversibles. Los vecinos recordaron más tarde haber escuchado voces elevadas, los sonidos de una discusión cortando la quietud de la noche. Alarmado por la escalada, un vecino realizó una llamada a los servicios de emergencia, intuyendo que la situación que se desarrollaba era más que un desacuerdo doméstico. Era algo mucho más serio. Aunque el contenido de esa llamada no se hizo público, los funcionarios confirmaron que la urgencia y la angustia transmitidas eran lo suficientemente claras como para provocar una respuesta rápida. Cuando los agentes del distrito de policía de Newcastle City llegaron, se encontraron con una escena profundamente preocupante. Los paramédicos se unieron a las fuerzas del orden en el apartamento en un intento urgente por brindar ayuda. A pesar de todos los esfuerzos de los primeros en responder, trágicamente era demasiado tarde. Las lesiones de Mackenzie eran graves y no pudieron reanimarla. Fue declarada fallecida en el lugar, dejando atrás a una familia desconsolada, un círculo de amigos devastado y un hijo. Las secuelas de la tragedia enviaron ondas de choque por toda la comunidad. Surgieron preguntas sobre la eficacia de las medidas de protección y los desafíos persistentes que enfrentan los sobrevivientes. El comandante local de la policía, el superintendente Wayne Humphrey,
se dirigió más tarde a los medios con un tono sombrío que reflejaba la magnitud de lo ocurrido. Describió la escena encontrada por los primeros en responder como profundamente perturbadora y enormemente impactante. Lo que las autoridades encontraron cuando llegaron al edificio de apartamentos en la calle Crevert dejaría una marca duradera en quienes participaron en la respuesta. No era simplemente una escena del crimen, era una escena de devastación, dolor y una pérdida impensable. Entre las primeras observaciones hechas por los agentes estuvo la presencia de un hombre, más tarde identificado oficialmente como Tyrone Thompson, de 22 años, posicionado en lo alto de la escalera comunitaria del edificio. Estaba sentado con las piernas cruzadas, su postura inusualmente tranquila, pero su voz aparentemente fuerte e insistente. Testigos y agentes lo describieron exigiendo atención médica inmediata por una lesión visible en su mano. A pesar de las circunstancias, parecía estar más preocupado por su propia condición que por la tragedia que acababa de ocurrir a pocos pasos de él. Los oficiales, aunque entrenados para compartimentar durante situaciones traumáticas, se enfrentaron a la tarea sombría y urgente de responder a lo que claramente había sido un incidente que cambiaba la vida. Cerca de Mackenzie, los investigadores localizaron los restos rotos de un cuchillo de cocina, su hoja separada del mango, ambos fragmentos manchados y situados como evidencia muda de lo que había ocurrido. Este hallazgo, aunque clínico en naturaleza, fue emocionalmente impactante. Rápidamente se confirmó que el cuchillo formaba parte del juego que Mackenzie había recibido como regalo de Navidad, un obsequio práctico y bien intencionado de su familia. Nadie podría haber imaginado que un día estaría involucrado en un desenlace tan desgarrador. Inmediatamente después de su detención en la escena, Thompson fue arrestado por la policía y puesto bajo custodia antes de ser trasladado al hospital John Hunter. Su lesión en la mano, aunque tratada rápidamente, generó preguntas inmediatas y serias sobre las circunstancias de la noche y su participación directa en los hechos que habían ocurrido. La secuencia de eventos que llevó a esta trágica noche, sin embargo, no había aparecido de la nada. Se había estado construyendo silenciosamente, capa por capa, en las semanas posteriores a la liberación de Thompson de prisión. Después de cumplir una breve condena por su agresión previa a Mackenzie, Thompson salió de prisión el 9 de marzo de 2022. A pesar de las condiciones de una orden de violencia vigente, una protección legal destinada a impedir cualquier contacto con Mackenzie comenzó a violar los términos casi de inmediato. En cuestión de días desde su liberación, Thompson empezó a comunicarse nuevamente. La llamó, le envió mensajes desde varias cuentas de redes sociales e incluso contactó a personas relacionadas con la nueva relación de Mackenzie. Este patrón persistente de contacto no solo era no deseado, sino ilegal y profundamente angustiante para Mackenzie, quien ya había vivido trauma e intimidación a manos de él. Como luego confirmaron los registros judiciales y las entrevistas con amigos, Mackenzie se encontró en un limbo emocional y psicológico aterrador. A pesar de la orden de protección y su deseo de seguir adelante, luchaba por separarse completamente de los esfuerzos persistentes de Thompson por volver a entrar en su vida. Durante los 6 días previos al 25 de marzo, se informó que pasó periodos prolongados de tiempo con él, probablemente por miedo, coerción o la complejidad de intentar mantener la paz por el bien de su hijo. Amigos dijeron que Mackenzie a menudo sentía que no tenía una salida viable, atrapada en un lugar donde el miedo a la escalada hacía que incluso la idea de resistir su presencia pareciera arriesgada. La noche en cuestión, Mackenzie organizó una pequeña reunión en su apartamento. Presentes estaban Tyrone Thompson y otro hombre, un amigo de Mackenzie cuyo nombre permaneció protegido en los primeros informes debido a la naturaleza delicada del caso. Aunque la dinámica entre los presentes en el apartamento sigue siendo parcialmente incierta, lo que es seguro es que la tensión aumentó a lo largo de la noche. El amigo masculino supuestamente salió del apartamento en algún momento, pero una corazonada lo llevó a regresar más tarde. Lo que encontró fue una escena que lo dejaría conmocionado y horrorizado. Un momento que luego describiría a la policía como algo que nunca podría olvidar. En las semanas previas a este trágico desenlace, Mackenzie había estado intentando tomar medidas para protegerse. Evidencia presentada posteriormente en el tribunal y revelada por los investigadores mostró que había contactado a organizaciones de apoyo y seguridad doméstica, expresando una creciente preocupación por su seguridad.
envió correos solicitando asesoramiento sobre la implementación de medidas de seguridad en el hogar, pidiendo asistencia para instalar cámaras, mejorar las cerraduras de las puertas y crear un espacio de vida más seguro para ella y su hijo. Sus acciones eran las de alguien que comprendía los riesgos que enfrentaba y que estaba haciendo todo lo posible para recuperar un sentido de control y protección. Los eventos del 25 de marzo no fueron un incidente espontáneo. Fueron, trágicamente, la culminación de un patrón continuo de intimidación y falta de respeto por los límites. Tyron Thompson había sido sentenciado en octubre de 2021 tras ser declarado culpable de agredir a Mackenzie, dañar su propiedad y comportarse de manera amenazante. Sin embargo, el sistema permitió que reingresara en su vida tras cumplir solo una breve condena, y solo 16 días después de su liberación, el peor escenario posible se hizo realidad. La orden de protección, destinada a servir como salvaguarda para Mackenzie, resultó, en última instancia, insuficiente. A pesar de sus advertencias, a pesar de los límites legales establecidos, el documento diseñado para protegerla no logró mantener el peligro a distancia. A medida que la respuesta inicial disminuyó y la realidad de la situación se asentó, el Distrito de Policía de Newcastle City lanzó formalmente una investigación importante. La operación fue designada como Strike Forces Land, marcando el inicio de una investigación exhaustiva destinada a descubrir cada detalle, cada decisión y cada momento que había llevado a esta tragedia. La investigación comenzó con una revisión meticulosa de la escena del crimen. Especialistas forenses y detectives pasaron horas dentro de la unidad de Mackenzie, examinando cada habitación, cada rincón y cada objeto en busca de pistas. El apartamento contaba una historia en objetos. Muebles volcados insinuaban lucha. Pertenencias esparcidas sugerían pánico y urgencia. La veranda, donde Mackenzie había sido encontrada, fue un punto focal para el equipo forense. Marcada por manchas oscuras y fragmentos rotos del cuchillo, era un lugar que actuaba como testigo silencioso de una confrontación desgarradora. La evidencia digital pronto emergió como un pilar vital del caso. Los investigadores analizaron el teléfono móvil de Mackenzie, descubriendo mensajes, registros de llamadas y hilos de comunicación que ilustraban el alcance completo de sus interacciones con Thompson después de su liberación. Algunos de los mensajes eran suplicantes, otros resignados y algunos incluso extrañamente cordiales, mostrando la complejidad emocional de su conexión. Esta mezcla de miedo, fatiga y esperanza contaba una historia más profunda, la de una mujer navegando el terreno imposible entre la supervivencia y la estabilidad. La huella digital de Thompson también se extendió más allá de Mackenzie. Había contactado a personas asociadas con su nueva relación, enviándoles mensajes, buscando información o intentando reafirmar su influencia sobre la vida de ella. Estas comunicaciones, una vez recuperadas de los servidores y cotejadas con los registros de telecomunicaciones, mostraron un patrón claro de violaciones de la orden de protección. Los investigadores también hablaron extensamente con los contactos cercanos de Mackenzie. Su madre, Tabitha Ackright, dio una declaración profundamente conmovedora, compartiendo información sobre los últimos días de su hija. Mackenzie vivía con miedo constante después de la liberación de Tyrone. Dijo durante los procedimientos judiciales: «Me dijo que él no la dejaría ir». Sus palabras reflejaban lo que Mackenzie había confiado a sus amigos. Se sentía como una prisionera en su propia vida, incapaz de avanzar e insegura de cómo escapar de la sombra que Thompson había proyectado sobre ella. Una de las amigas de Mackenzie dijo a los oficiales que ella había hecho de la seguridad de su hijo su máxima prioridad, y aún así, sin importar los pasos que tomara, no podía ver una salida clara. El desgaste emocional era inmenso. La amiga la describió como alguien que no quería nada más que paz. Una vida libre de miedo, donde su hijo pudiera crecer sin trauma y donde ella pudiera finalmente comenzar a sanar las heridas del pasado. Durante las horas posteriores a su arresto, Tyron Thompson fue interrogado por detectives bajo condiciones formales de entrevista. Un procedimiento que marcó un punto crítico en el desarrollo de la investigación. Su comportamiento durante las sesiones fue descrito como reservado, contenido, pero revelador en aspectos clave. A medida que avanzaban las conversaciones, comenzaron a surgir inconsistencias, lo que generó más preocupaciones para los oficiales encargados del caso.
Aunque mantuvo un tono de cooperación, su relato cambió bajo presión, una señal de alarma para los investigadores experimentados. Según documentos judiciales citados posteriormente por The Newcastle Herald, Thompson describió inicialmente el trágico evento como un malentendido, uno nacido de emociones intensificadas y de una ruptura en la comunicación. Reconoció haber estado en el apartamento de Mackenzie Anderson esa noche. Cuando se le preguntó cómo justificaba esto, afirmó que la propia Mackenzie lo había invitado. Su explicación pintaba una versión de los hechos en la que no solo era bienvenido, sino que supuestamente estaba allí con la esperanza de reconciliarse o al menos comunicarse pacíficamente. A medida que avanzaba la entrevista, Thompson ofreció una versión de los hechos en la que una discusión acalorada había estallado, escalando rápidamente hacia una confrontación. Alegó que Mackenzie había sido quien introdujo un arma en la situación, afirmando que ella sostenía un cuchillo de cocina en lo que describió como un momento de intensidad emocional. Le dijo a la policía que su lesión en la mano había sido resultado de intentar protegerse, afirmando que había intentado quitarle el cuchillo. Ella vino hacia mí, y yo simplemente reaccioné, dijo según los informes, sugiriendo que sus acciones habían sido defensivas, no premeditadas ni retaliatorias. Sin embargo, esta narrativa, aunque inicialmente estructurada para parecer plausible, no resistió el escrutinio del interrogatorio detallado de la policía. Los detectives notaron discrepancias en la cronología que él ofreció. Su historia cambiaba de manera sutil cada vez que la relataba. El relato no coincidía con la evidencia física recopilada en la escena, incluido el cuchillo roto, separado en hoja y mango, así como la naturaleza de las lesiones de Mackenzie y las declaraciones de testigos que describían su miedo visible en los días y horas previos al incidente. Los investigadores continuaron presionándolo, no solo sobre la noche en cuestión, sino también sobre sus acciones previas. Presentaron evidencia clara que mostraba que había contactado a Mackenzie numerosas veces tras su liberación, el 9 de marzo de 2022. Thompson intentó restar importancia a estas acciones, presentándolas como un intento emocional de aclarar las cosas. Afirmó que su intención nunca fue dañina, que solamente buscaba cierre o reconexión debido a su pasado complicado. Sin embargo, estas justificaciones contrastaban fuertemente con las propias comunicaciones escritas de Mackenzie a organizaciones de apoyo, donde expresaba un miedo constante y la firme creencia de que él volvería a perseguirla. Los detectives también investigaron el posible impacto de otra figura que había estado en la vida de Mackenzie en ese momento, un amigo masculino que había estado presente en su apartamento más temprano esa noche. Los oficiales interrogaron a Thompson sobre si los celos o la percepción de rivalidad podrían haber desempeñado un papel en la escalada. Aunque él rechazó esa sugerencia, la posibilidad de una provocación emocional añadió otra capa al perfil psicológico que se construía alrededor del caso. Mientras Thompson permanecía bajo custodia y los procedimientos legales avanzaban, la evidencia en su contra se volvió más contundente. Un informe forense emitido durante la investigación confirmó que el ADN de Mackenzie se había encontrado en la hoja del cuchillo roto, mientras que el ADN de Thompson se halló en el mango, socavando significativamente su afirmación de que solo intentaba defenderse. Estas conexiones forenses fueron cruciales para establecer un entendimiento más claro de la confrontación y su proximidad al arma. El 27 de marzo de 2022, se presentaron cargos formales contra Tyrone Thompson. Estos incluían un cargo de asesinato, múltiples cargos por incumplimiento de arresto y delitos adicionales relacionados tanto con su comportamiento la noche de la tragedia como en los días previos. El cargo de asesinato se sustentaba en un conjunto convincente de pruebas, desde análisis de ADN y registros digitales hasta el testimonio de testigos y las propias admisiones de Thompson. El expediente de cargos también citaba patrones de comportamiento amenazante, reforzando la idea de que sus acciones no ocurrieron en el vacío, sino que formaban parte de un patrón creciente de control e intimidación. Aunque Thompson nunca articuló claramente un motivo, la investigación, encabezada por Strike Forces Land y apoyada por expertos en casos de violencia doméstica, reveló patrones inquietantes. Según quienes estaban familiarizados con el caso, incluidos trabajadores sociales y analistas encargados de interpretar la dinámica emocional, las repetidas violaciones de órdenes judiciales por parte de Thompson y su negativa a aceptar la separación indicaban un motivo psicológico más profundo: el control.
Concluyeron que su incapacidad para aceptar el fin de la relación, combinada con el conocimiento de que ella intentaba seguir adelante y proteger a su hijo, alimentó su necesidad de reafirmar poder sobre su vida. La presencia de otro hombre la noche del 25 de marzo pudo haber actuado como un detonante, intensificando su comportamiento ya obsesivo. Aunque los cargos representaban un paso significativo hacia la justicia, también sirvieron como recordatorio sobrio de los problemas sistémicos que habían permitido que la situación se intensificara. La aplicación de la orden de protección no había logrado detener el contacto. A pesar de los repetidos intentos de Mackenzie de buscar ayuda, incluidas sus solicitudes de mayor seguridad en el hogar y sus comunicaciones documentadas con los servicios de apoyo, el peligro siguió siendo real y constante. A principios de 2025, el caso llegó a un capítulo decisivo. Los procedimientos legales avanzaron hasta el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur en Newcastle, con el juicio programado para comenzar el 7 de abril de ese año. Se esperaba que durara aproximadamente 4 semanas, y tanto la Fiscalía como la defensa se habían preparado para un proceso intenso y emocionalmente agotador. Sin embargo, solo unos días antes del inicio del juicio, se produjo un giro dramático. El 1 de abril de 2025, menos de una semana antes de los alegatos iniciales, Tyrone Thompson se declaró culpable en un tribunal abierto. A los 25 años, tras años de negación y de mantener una postura de inocencia, se declaró culpable del asesinato de Mackenzie Anderson relacionado con violencia doméstica. La declaración dejó atónitos a los presentes, aportando la resolución largamente esperada a un caso que había conmocionado a la comunidad de Newcastle y más allá. Este inesperado desarrollo eliminó la necesidad de un juicio completo, evitando que los seres queridos de Mackenzie tuvieran que revivir los detalles en una sala pública. Pero aunque la declaración evitó un proceso judicial prolongado, trasladó el peso emocional a la fase de sentencia, donde el tribunal deliberaría sobre las consecuencias que Thompson debería enfrentar por sus acciones. La audiencia de sentencia fue presidida por el juez Richard Weinstein. En la sala, el fiscal de la corona Brendan Quinn dirigió el caso en nombre del Estado, presentando un recuento poderoso y completo del impacto causado por la muerte de Mackenzie. La fiscalía destacó no solo la evidencia física y la cronología de los hechos, sino también el desgaste psicológico y emocional infligido a Mackenzie en los meses previos a la tragedia. El argumento central de la fiscalía era la vulnerabilidad continua de Mackenzie. Presentaron sus correos electrónicos a organizaciones de apoyo, en los que ella describía claramente sus temores y detallaba la sensación constante de peligro en la que vivía. El tribunal escuchó cómo Mackenzie había expresado una profunda preocupación de que Tyrone Thompson no le permitiría seguir adelante con su vida en paz. Estas comunicaciones resaltaban sus repetidos esfuerzos por buscar seguridad y el fracaso sistemático de esas protecciones para resguardarla de un daño mayor. Los procedimientos legales relacionados con la sentencia de Tyrone Thompson alcanzaron un punto emocionalmente cargado y muy observado cuando ambas partes presentaron sus argumentos finales ante el tribunal. El equipo de defensa, que representaba a Thompson, reconoció el peso de lo ocurrido y el dolor irreversible infligido a Mackenzie Anderson y a sus seres queridos. Sin embargo, al buscar clemencia del tribunal, presentaron un conjunto de factores atenuantes que esperaban que fueran considerados durante la sentencia. Como se describió en informes de Newcastle Weekly y otros medios locales, la defensa argumentó que las acciones de Thompson, aunque innegablemente trágicas, habían tenido lugar en el contexto de desafíos personales significativos. Ellos citaron su historia de dificultades de salud mental, así como una crianza turbulenta y desfavorecida, como factores que pudieron haber afectado su capacidad para manejar conflictos y regular sus respuestas emocionales. Su equipo legal enfatizó que, aunque Thompson no estaba experimentando psicosis ni una ruptura psicológica diagnosticable en el momento del incidente, él estaba, según sus palabras, emocionalmente inestable. Y esta inestabilidad desempeñó un papel clave en la escalada que llevó a la muerte de Mackenzie. Como parte de las presentaciones de la defensa, una carta de disculpa escrita por Thompson fue incorporada al expediente judicial. En la carta, expresó remordimiento, escribiendo: «Ninguna palabra puede deshacer el dolor y la devastación que causé a alguien a quien realmente amaba». La declaración, aunque emocional en apariencia, fue recibida con escepticismo por parte de la Fiscalía y más tarde por el propio tribunal.
El fiscal de la corona, Brendan Quinn, cuestionó la profundidad y sinceridad del supuesto remordimiento de Thompson. Señaló específicamente las partes de la carta de Thompson que parecían trasladar parcialmente la responsabilidad de nuevo hacia Mackenzie, en particular, la línea que describía su relación. Quinn argumentó que este tipo de lenguaje evocaba sutilmente una narrativa de culpa compartida y, al hacerlo, insinuaba elementos de culpabilización de la víctima. En un caso centrado en el control, la intimidación y repetidas vulneraciones de órdenes de protección, esta caracterización causó un fuerte impacto no solo en la sala, sino también entre quienes seguían el caso públicamente. El juez Richard Weinstein, quien presidía el proceso, también cuestionó la intención genuina detrás de la disculpa. Si bien reconoció que el remordimiento, cuando es sincero, puede ser un factor importante en la sentencia, señaló que la carta ofrecía una comprensión limitada del análisis interno de Thompson o de su responsabilidad emocional. Las expresiones de pesar deben sopesarse frente a las acciones, observó el juez. Y en este caso, la evidencia habla más fuerte que las palabras. El 1 de mayo de 2025, el juez Weinstein dictó la tan esperada sentencia. Tyron Thompson fue condenado a 22 años y 6 meses de prisión, con un periodo mínimo de 15 años y 6 meses antes de ser elegible para solicitar libertad condicional, lo que significa que podría hacerlo no antes de octubre de 2038. Al entregar el veredicto, el juez caracterizó el incidente no como un error espontáneo, sino como un acto frenético, uno que exhibió un nivel de intensidad y desprecio que dejó sin vida a una joven madre, a un niño sin su madre y a una familia destrozada. El juez Weinstein examinó cuidadosamente los factores agravantes. Señaló el historial previo de Thompson, sus repetidas violaciones de órdenes legales y el hecho de que Mackenzie había estado viviendo en un estado de miedo documentado en las semanas previas a su muerte. Su vulnerabilidad y sus repetidos intentos de buscar seguridad pesaron fuertemente en el juicio. Sin embargo, al equilibrar estos factores, el juez también tuvo en cuenta la declaración de culpabilidad, que, aunque tardía en el proceso, evitó a la familia el trauma de un juicio completo, así como las circunstancias personales de Thompson, incluida su historia de salud mental y sus supuestos esfuerzos por participar en rehabilitación. La sentencia desató de inmediato una ola de indignación pública y personal, especialmente por parte de la afligida familia de Mackenzie, que había esperado años para que se hiciera justicia. Afuera del Tribunal Supremo de Newcastle, la madre de Mackenzie, Tabitha Akrit, se derrumbó entre lágrimas mientras hablaba con los periodistas. Su voz, cargada de desgarro, atravesó el ruido del lenguaje legal y la solemnidad del tribunal. Aunque esto pueda considerarse un buen resultado para los tribunales, dijo, estamos disgustados de que esta sentencia sea lo que piensan que valía la vida de mi hija. Su declaración fue más que la voz de una madre en duelo. Se convirtió en un grito de protesta. Tabitha describió la sentencia como un insulto para todas las mujeres, en particular para aquellas que viven bajo la sombra de la coerción y el miedo. Hizo un llamado al sistema de justicia para que alcance el nivel que la comunidad espera, para enviar un mensaje claro de que tales actos no se encontrarán con consecuencias leves. Su súplica fue emocional, cruda y profundamente impulsada por la esperanza de que ninguna otra familia tuviera que soportar lo que la suya había vivido. Casi 2 semanas después, el 14 de mayo de 2025, la oficina del director de la Fiscalía Pública, DPP, anunció que apelaría formalmente la sentencia, argumentando que era manifiestamente inadecuada, dada la gravedad del delito. Los fiscales afirmaron que el término original no reflejaba adecuadamente la seriedad de las acciones, la violación de la protección legal y el patrón prolongado de intimidación y control que precedió al incidente fatal. El anuncio fue recibido con alivio por la familia de Mackenzie y sus simpatizantes. Tabitha, hablando nuevamente con los medios, expresó gratitud y un optimismo cauteloso. Este es el primer obstáculo para obtener una sentencia más acorde con los estándares comunitarios y morales, dijo. Sabemos que nada traerá a Mackenzie de vuelta, pero esperamos que el sistema legal reconozca que la justicia debe ser más que simbólica. La audiencia de apelación fue programada para el 8 de agosto de 2025, prevista para una sesión de 2 horas en el Tribunal de Apelaciones Penales.
Los analistas legales señalaron la importancia del caso, no solo por su peso emocional, sino por su potencial para influir en cómo se abordan las sentencias en casos de homicidio relacionado con violencia doméstica en el futuro. Los fiscales indicaron que instarían al tribunal a aumentar sustancialmente la sentencia de Thompson, citando la necesidad de establecer un precedente firme, uno que comunique la seriedad de tales crímenes y el compromiso del Poder Judicial con la protección de las personas vulnerables. Hasta ahora, Thompson permanece en prisión y su futuro depende del resultado de la apelación. Para la familia de Mackenzie, el camino legal está lejos de terminar. Sin embargo, su lucha se ha transformado en algo más grande que un solo caso. Ahora trabajan para concienciar sobre fallos sistémicos, la importancia de hacer cumplir las órdenes de protección y la necesidad urgente de apoyar a quienes buscan ayuda antes de que el peligro escale. El joven hijo de Mackenzie, ahora criado por sus familiares en un hogar lleno de amor y recuerdos, representa tanto la pérdida como el legado que dejó atrás. La lucha por la justicia se ha convertido en algo más que una sentencia. Se trata de enviar el mensaje de que la sociedad debe tomarse en serio la violencia doméstica, en todas sus etapas. Desde las primeras señales de coerción hasta los desenlaces más trágicos, existe una responsabilidad colectiva de responder de manera rápida y significativa. Mientras el tribunal se prepara para revisar la sentencia de Thompson, queda una pregunta en el centro del debate público. ¿Responderá el sistema judicial a la altura del momento y dictará una sentencia que realmente refleje el costo de la vida de Mackenzie Anderson? ¿O volverá a quedarse corto? La respuesta no solo moldeará el resultado de un caso, sino que podría marcar el tono para muchos otros que aún están por venir.